El día de hoy vamos a hablar acerca de la mitosis. Es nada menos que una reproducción celular, tomando en cuenta de que todas las células de los organismos se reproducen. La célula, ¿sí?, es la unidad estructural de todo ser vivo, por lo cual necesitamos que ella se replique para poder formar tejidos. Los tejidos forman ¿qué? Órganos. Los órganos forman sistemas, los sistemas forman aparatos y a la misma vez un organismo. Y ese organismo eres tú. ¿Sí? Ahora, haciendo un poco de anticipación, Daniel, hace 5 años, ¿tu estatura era igual? ¿Cuál es la diferencia que has visto en la actualidad? Hace 5 años tenías la misma estatura. No. No, ¿verdad? La diferencia se lo ve ahora en todos tus órganos porque hemos visto un desarrollo. En esta etapa de la pubertad tú lo ves mucho más pronunciado que en otras etapas. Cuando tú entras en la etapa de los 9 años, 10 años, en el caso de las mujercitas existe un desarrollo corporal, lo que indica que hay un movimiento y ese movimiento es una reproducción celular. Todo lo que está en nuestro cuerpo son células somáticas, a excepción el espermatozoide y el óvulo. Repito, a excepción del gameto que es el espermatozoide y el óvulo. Las células somáticas pueden ser los condrocitos, los hepatocitos, las neuronas, ¿sí? Todas estas células que tú ya viste en la clase anterior, que se da una división celular donde hay una reproducción del ADN, pero nos dimos cuenta de que cada célula que tiene unos genes que dominan sobre otros, lo que indica su función. Es decir, estas células que se dividen van a generar ¿qué? Los osteocitos. ¿Dónde están los osteocitos? En los huesos. Vamos a generar los leucocitos. ¿Dónde se encuentran estas células? En el tejido sanguíneo. Los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿dónde van? Al tejido sanguíneo. Las neuronas generan ¿qué? Van a tu cerebro, ¿verdad? Entonces, nos hemos dado cuenta que gracias a esta reproducción celular, cada célula va a ser una característica diferente. Pero nota tú aquí en la margen derecho. Aquí tú tienes una célula procariota o eucariota. Fiorella. Esa es una... ¿Y qué? ¿Procariota o eucariota? Procariota. Génesis, procariota o eucariota. 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 ¿Por qué no es procariota, Neil Rey Rivas? ¿Por qué no es procariota? Uno me dice procariota, otro eucariota. ¿Por qué no es procariota esta célula? No sabría decirlo. A ver, las procariotas no tienen núcleo, las eucariotas tienen núcleo. Aquí te presento una célula eucariota. Esta célula eucariota la encontramos en las plantas, en los animales y en nosotros. Como tú puedes ver, tienen diferentes organelos, ¿sí? Tiene desde retículo endoplasmático, un peroxisoma, tiene un lisosoma, tiene un centrosoma, tiene aparato de Golgi, ribosoma, membrana. Ahora, cuando estamos hablando de la mitosis, significa que esta célula va a generar una célula hija. ¿Qué es lo que hace aquí? Una división de una forma asexual con la finalidad de hacer una copia idéntica a la célula madre, ¿sí? Es decir, esta célula madre pasa por un proceso por el cual tiene una célula hija idéntica. Es decir, tú coges tu libro que tienes ahí en mano, en la página 24, lo pasas en una copiadora y te sale idéntico. Si tú le pones ahí un gráfico, te sale de igual forma. Esta célula madre lo que hace es replicar prácticamente dentro de sí todos los organulos que se encuentran ahí, inclusive los cromosomas que nosotros vimos en la clase anterior, con la finalidad de producir una célula hija. Bien, leemos. Jocelyn Díaz,
¿Qué es reproducción celular? Un proceso biológico que a partir de una célula madre se originan nuevas células. De esta forma se asegura la conservación de la especie y el desarrollo del individuo. Esta reproducción implica a la siguiente generación. Bien, entonces lo que hacemos aquí es ver cómo funciona, que ustedes ya saben que es el ADN, pero ojo aquí, este ciclo celular se tiene tres fases. ¿Cuáles fases tenemos aquí, Jeremy? Interfase de división celular, citocénesis. Bien, la fase de división celular y citocinesis son tres fases que se manejan en esta célula con finalidad de poderse reproducir y generar de forma sexual una célula hija. Como tú puedes ver en el margen derecho, ¿sí? Ahí nosotros tenemos un gráfico de pastel, ¿sí? Observa por favor el gráfico de pastel que se genera en tu pantalla y aquí estamos viendo de las fases de la célula, iniciando desde aquí, que es división celular, que es la mitosis y a su vez la última fase que es la citocinesis. Explicamos, muy bien. La interfase es donde se pasa mayor tiempo en la célula con la finalidad de prepararse para poderse replicar. Como tú puedes ver, aquí tenemos el G1. Bien, el G1 es la etapa donde genera el crecimiento, aumenta el volumen celular. ¿Sí? Neil, aquí lo que hace la célula es hincharse a su mayor volumen, con finalidad de que en la etapa S nosotros encontramos aquí una replicación o duplicación del ADN. ¿Qué es el ADN? Es allí donde tenemos el material genético, donde prácticamente dice qué es la función de esa célula. Por otro lado, tenemos la etapa G2. ¿Qué es la G2? Es cuando ya es el antesala, por decirlo así, de la división celular. ¿Por qué decimos antesala de división celular? Porque entra dentro de una división, como dijo antes el compañero Santamaría, a una sola división, porque la meiosis entra a dos, que eso vamos a ver en la otra clase. Tenemos dentro de esta división celular subdivisiones, ¿sí? Subdivisiones. Bien, subdivisiones que encontramos profase, esto quiero que se vayan aprendiendo, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Profase, metafase, anafase y telofase. Bien, tenemos aquí en la diapositiva ya propiamente lo que es la división celular. Aquí tenemos dos, ¿sí? La meiosis lo vamos a ver para la próxima clase, pero hoy día nos vamos a enfocar en la mitosis y lo he puesto allí con finalidad de que usted ya sepa diferenciar. Bien, léame por favor lo que es la mitosis, Génesis. Génesis, la mitosis. Sí, Lisa, eso es lo que no se me aparece en la pantalla, la diapositiva. Daniel, la mitosis. ¿Leo? Sí, tenga la onda. Es la reproducción asexual, que tiene una división celular. A partir de la división de la célula diploide se originan las células hijas con el mismo número de cromosomas.
La función es obtener dos células idénticas para que los organismos se desarrollen, crezcan y regeneren parte tisular ósea de los tejidos. Sucede en las células somáticas. La mitosis ocurre en todos los órganos. Esta célula no tiene entre... Bien, en este compendio que yo te estoy demostrando aquí, debemos recordar lo más básico. La mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división de células somáticas. Segundo, recuerda siempre que las células, ¿sí?, somáticas son diploides. ¿Por qué le llamamos diploides? Porque tienen los dos grupos de cromosoma, ¿sí? Es decir, esa célula que va a formar el tejido tiene que duplicarse y entregar una célula hija con esa misma función para hacer un tejido epitelial. Tócate por favor la piel, ¿sí? En el momento que tú te tocas la piel, le estás tocando el tejido epitelial. Y aquí es donde tú encuentras un sinnúmero de células que forman, vale la redundancia que voy a decir, de forma organizada un tejido. ¿Gracias a qué? A esta división que es la mitosis, por lo cual se replican las células y genera lo que es el tejido de la piel, que es el tejido epitelial que nosotros ya lo conocemos. A su vez, los otros órganos se forman de igual. Por eso dice, la fusión es obtener dos células idénticas para que los organismos se desarrollen, crezcan y regeneren la parte tisular. ¿Qué es la parte tisular? La parte de los tejidos. Obviamente, aquí en esta división no existe entrecruzamientos de genes. Como ustedes ya lo saben, es la información que se trae de los progenitores. Aquí la célula lo que hace es la división de esos cromosomas, la división de esa información genética y le transporta a su vez la misma información para que esa célula tenga una misma función. A diferencia de aquí, les presento la meiosis. La meiosis tiene otra función que lo vamos a desmenuzar la próxima clase, pero como está puesto ahí, la reproducción meiosis es muy diferente, porque es de forma sexual. ¿Por qué es de forma sexual? Porque es aquí donde intervienen dos células que no son somáticas. Hablamos de el espermatozoide y hablamos del óvulo. Recuerden ustedes de que estas son células haploides. ¿Qué quiere decir haploides, Jocelyn? ¿Qué es una célula haploide? Daniel. Haploide, Haploide. con un solo juego de cromosomas. Tiene solamente un grupo de cromosomas, por lo cual no puede replicarse a sí misma. Necesita que una reproducción netamente sexual. El espermatozoide como tal no puede unirse a otro espermatozoide. Ojo, no pueden formar otra célula. Necesita la unión del óvulo. En el momento de que tenemos la unión de estos dos gametos, que se encuentra uno en el ovario, que son los óvulos, las mujeres, los testículos, el espermatozoide, al unir esos dos gametos, recién nosotros formamos, ¿sí?, una célula que es diploide, que se llama huevo o cigoto, ¿sí? De allí, partiendo de esa célula huevo cigoto, ya comienza la reproducción de la mitosis. Pero la meiosis solamente se produce en células que en este caso conocemos que es el espermatozoide, en el caso del hombre, y el óvulo, ¿sí? Por citar un ejemplo. Porque esta función también ocurre en las plantas y en los hongos y nosotros como especie. Hablemos por favor de las fases. Nosotros ya hemos encontrado que en la fase inicial es prácticamente el mayor tiempo. Como tú puedes ver en la gráfica en pastel, el 80% que invierte la célula para división lo genera en la interfase. Mira tú, tenemos que la interfase se divide en ¿qué? En 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas? La G1, que es el crecimiento. ¿De qué? Aumenta el volumen.
La S, la etapa S, es cuando se replica Neil, se duplica el ADN. El G, Neil, ¿qué ocurre en el G? Bueno, Te quedaste pensando. ¿Qué ocurre en la subetapa de la interfase? La que conocemos como la etapa G2 o G. Brenda, ¿qué ocurre en la subetapa G2? La célula ya está lista para la división celular. Bien, está lista para entrar a la etapa que se llama división celular. Y aquí les presento lo que es la división celular. Tiene subetapas. Jeremy, ¿cuáles son las subetapas que tenemos nosotros dentro de la división celular? Jeremy está ocupado en otra situación. Génesis, ¿cuáles son las subetapas de la división celular? La G1 y la G2, la metafase, anafase, telofase y profase. Ya. A ver, vamos deduciendo que tenemos tres fases. La interfase, división celular, y que tenemos la citocinesis. Lo que estamos viendo ahorita es que división celular, la etapa del medio, y la etapa del medio tiene sus fases. Tenemos profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Mira tu libro, por favor. ¿Sí? Ahí tenemos graficadas cada una de las funciones. Tenemos prometafase, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Bien, en forma de resumen, vemos aquí qué pasa a hacer la célula en la etapa de la profase. Bien, Daniel, profase. Aquí el nucleolo y la membrana celular desaparecen. El material genético duplicado aparece como cromosomas de doble brazo. Correcto. Mira tú en la gráfica que encuentras allí. ¿Qué pasa en la profase? ¿Qué dijimos que pasa en la profase? Jocelyn. Pasa de la G2 a la profase. ¿Qué pasa en la profase? Dice claro el enunciado. Daniel ya lo leyó. Dice, aquí el núcleo y la membrana celular desaparece. ¿Qué es eso? Mira tú en el gráfico. El núcleo, como tú puedes ver, la membrana celular, la que está aquí, que recubre los cromosomas, esta de aquí desaparece. ¿Sí? Esa es una etapa de la división celular. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice, el material genético se duplica apareciendo cromosomas de doble brazo. ¿Cuáles son ellos? Mira tú en la gráfica. Si ves, así se presentan los cromosomas en forma de X. Entonces, cuando nosotros a nivel de investigación o experimental observamos en el microscopio ahí los cromosomas en forma de X, ¿qué nos está diciendo? Que está en la etapa de la profase, está a punto de la división, lo cual se genera una etapa que se llama prometafase. También está en tu libro. Mira tu libro, por favor, en la página 25. ¿Qué pasa en la prometafase? Génesis. Prometafase, donde los microtúbulos se adhieren al cromosoma. Bien, mira tú en el gráfico que se mueve el mouse, aquí hay microtúbulos, ¿sí? Estos microtúbulos comienzan a entrar en acción
que genera otro procedimiento que se llama metafase. ¿Qué ocurre en la metafase, Neil? Se forma el uso cromático y los cromosomas de doble cromática se fijan al uso y se ubican en la mitad de la célula. Correcto. Mira tú el ejercicio que se encuentra en el gráfico. Esos usos acromáticos se pegan inmediatamente al cromosoma. ¿Y qué ocurre? Ese cromosoma que tú ves en forma de X lo pone en línea ecuatorial o en la mitad prácticamente de la célula, lo cual le invita a hacer otra etapa que se llama anafase. Como tú ves en el gráfico, ¿qué observas en la anafase? ¿Cuál es la siguiente función de esta división celular, Jocelyn? Los cromosomas se dividen por el centrómetro, se separan en sus cromátidas que son llevadas en los polos de la célula. Bien, se separan en el centrómero. Acuérdense de la clase anterior que las cromátidas, ¿sí?, se unen y forman esos cromosomas y prácticamente hay un punto medio que se llama el centrómero. ¿Qué ocurre en esta etapa? Mira el gráfico. Ya los usos acromáticos lo que hacen es despegar y generar esa división del cromosoma y lo que genera es una atracción hacia los polos de la célula, al este o al oeste, con el objetivo de ya generar una división propiamente de dicha celular, porque genera lo que es la telofase. Mira lo que pasa en la telofase, Brenda. El uso se desaparece y reaparece la membrana celular y el nucleolo. La célula se alarga en el centro, se hace visible el ADN. Bien. El gráfico lo va identificando. ¿Qué es lo que va generando aquí? Ya se va desapareciendo esos usos acromáticos que cumplieron su función como tal y va generándose ¿qué? Una membrana celular. Porque recuerda el primer paso. ¿Qué pasó? Se deshizo. ¿Con qué fin? Para poderse reproducir ¿qué? Los cromosomas que se encuentran dentro de la célula. ¿Por qué es necesario? Porque eso le dicta a la célula cuál es la función que tiene que hacer, ¿sí? Si estamos hablando de los condrocitos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer los condrocitos? Los hepatocitos, ¿qué tienen que hacer los hepatocitos? Los glóbulos rojos, ¿cuál es la función del glóbulo rojo? Eso es lo que le transmite a la siguiente célula para que siga su continuidad, ¿sí? Gracias a ello, tú sigues creciendo. Gracias a esa división celular, tus huesos siguen creciendo. Gracias a eso tienes tu tejido conjuntivo, ¿sí?, muscular que sigue creciendo. Si no hubiera esta división celular y no hubieran estas etapas, mira tú, ¿cómo es posible que esa célula que se genere como hija vaya a hacer la misma función que la célula madre? Necesita la división celular. Y es aquí donde hay esa repartición de ¿qué? Yo le llamaría más bien la copia exacta del código de trabajo que va a hacer esa próxima célula, ¿sí? Y al final, nosotros tenemos ya la última etapa. Recuerda, son 3 etapas, ¿sí? La interfase, división celular, y tenemos la última que es la citocinesis. Jeremy, ¿qué es la citocinesis? Es la etapa final del ciclo celular. La división del citoplasma, cuando acaba el proceso, se produce la separación de las 2 células hijas, brindándole a cada una de los organelos nutrientes, las enzimas y moléculas para mantenerse vivas.